A uno de los hombres que más conoce la Ruta 5, yo decía hace un rato, como la palma de la mano, en virtud de recorrerla cada día, en virtud de su trabajo. Jorge, gracias por el tiempo. ¿Cómo andás? Guillermo Garate te saluda. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora recorro la Ruta 5, estoy en Trenquelauquen en este momento. Bueno, por eso, recorriendo Vamos la y venimos ruta. por la 5. Claro, todo el tiempo, todos los días, en virtud de, bueno, que casi todos los días también hay lamentablemente algún accidente. Jorge, ¿has tenido información en los últimos tiempos sobre la situación de algunos trabajadores que estaban contratados por la empresa que estaba ejecutando la obra en Ruta 5? Contanos un poco qué sabés sobre el tema. Bueno, esto se remonta al año 2022, más o menos en enero de 2022, cuando se presentó la nueva autovía 5, ahora en esta última etapa, en esta nueva etapa que recomenzaron, y que en ese momento la presentaron en enero, creo que era más o menos la fecha, y arrancaba en marzo. La obra arrancó, pero a paso muy lento, que más parecía una puesta de escena que una obra en sí, porque se trabajaba en algunos sectores, se lo dejaba, cuando ya estaba acondicionado, se dejaba ese lugar, se corrían del lugar 2 o 3 kilómetros, y ese lugar que habían estado trabajando capaz que 2 meses se llenaba de pasto y se desaprovechaba lo que habían reparado, ¿no? Y ahora, en estos últimos, el jueves pasado, se encontró con que despidieron a 25 trabajadores de Suipacha y un total de despedido de 60. Mirá. Ajá. Y pidieron 60, 25 eran de Suipacha. Mirá. De un día para otro los dejaron cesantes. Quedando en el obrador muy poca gente, 10 o 12, para, según me dijeron, lo que pude averiguar ahí en el mismo obrador, que son personas que están destinadas a terminar un puente que estaban construyendo ahí entre el límite entre Suipacha y Mercedes. Ajá. Jorge, ¿y fueron despedidos o fueron suspendidos y van a ser reincorporados? No, despedidos. O sea que esto tendría que ver entonces con alguna faltante de fondos. No hay información oficial de la compañía, ¿no? No hay información oficial. Igual ya se veía en los últimos tiempos que habían dejado de contratar algunas casas que tenían alquiladas, y los directivos y eso. Ajá. Por ejemplo, tenían las casas alquiladas hasta la fecha de las elecciones. Mirá. Y después de ahí alquilaban por mes o buscaban otras alternativas de alquiler temporario y eso. Ya medio como que venían barajando alguna posibilidad de ¿no? Son distintos tips, digamos, que se van observando. Claro, Jorge, según lo que vos sabés, ¿tuviste información o qué información sabés respecto al nivel de avance que tuvo esta obra, que eran unos 20 kilómetros, ¿no?, entre Mercedes y Suipacha? Son 20 kilómetros que comprenden desde el kilómetro 104, que es la salida sur de Mercedes. Claro. La primera entrada que encontramos tanto ustedes como nosotros cuando vamos llegando a Mercedes, es el kilómetro 104 hasta el kilómetro 124, que son 2 kilómetros antes de llegar a Suipacha. Bien. Esos son los 20 kilómetros que tenía la autovía original. Quedan sin licitar desde el kilómetro 94 al 104, que es desde la rotonda de Mercedes, donde termina la otra autovía que viene de Mercedes a Luján. Claro. Que va desde Luján a Mercedes, donde está la agencia Toyota, que está la BTV ahí, de ahí hasta el 104, eso no incluía en esta licitación. Bien. O sea que sí iban a ser 20 kilómetros, pero iban a quedar 10 en el medio que no se hacían, 10 o 8 en el medio que no se hacían. Claro. Eso para empezar. Bien. Y cuando arrancó la obra original, en el gobierno de Vidal, arrancó desde Mercedes, donde sacaron los árboles que estaban al costado de la ruta, por donde iba a pasar el trazado, se corrieron las líneas eléctricas, el tendido eléctrico se pasó unos metros más para dentro del campo, para dar espacio a la autovía y a la colectora, casi en todo el trayecto hasta Suipacha. Claro. En eso era lo que se estaba trabajando. Cuando la empresa que estaba haciendo la obra no pudo continuar porque fue embargada por la FIP, porque es una empresa de Cristóbal López, y a Cristóbal López
en ese momento fue detenido y le embargaron las empresas, por eso no siguió en ese momento la obra. Claro. El concesionario que estaba en ese momento, que eran los chinos, tenían contratado a otra empresa que era de la zona de Rosario, una de las empresas que había construido el puente Sarto Brazo Largo, y justo en ese momento cambia de gobierno porque pierde, al cambiar de gobierno y asume Alberto Fernández, ¿no? Claro. Cambió, se le rescindió el contrato a los chinos y arrancó Corredores Viales, que es el concesionario vial que hay ahora, cuyo titular es uno de los moyanos del sindicato de los peajes. Y ahí arranca nuevamente a una nueva etapa de la autovía, como si fuese una nueva construcción, con la particularidad, al contrario que era la otra original, que empezaron a trabajar en el partido de Zipacha nada más. En el partido de Mercedes no había prácticamente obra, era todo en el partido de Zipacha. Y como te decía, arrancaron desde el final, casi llegando a Zipacha y en el kilómetro 124, donde finalizaría la autovía, y ahí se hicieron todas las pistas, todo como para hacer la autovía, incluso 2 meses antes de las elecciones, digamos, las elecciones generales, sí. Vialidad sacó un comunicado que estaban pronto a tirar la cal, que es el proceso anterior a la capa de asfáltica, entre los kilómetros 118 y 119 y medio, que todo el mundo nos preguntábamos, en 1,5 kilómetros de donde termina van a hacer el asfalto nada más, cosas así, muy traídas de los pelos. Claro. Por lo menos para el que no tiene mucha experiencia de cómo se hace una cosa de esa, ¿no? Bien. Y el que ha visto cómo se construye la ruta, cómo se construyó la de la 7 y la 8, la 9. Claro. Son distintos, y distinto el nivel de trabajo. Bien. Jorge, o sea que de la ruta, digamos, de la obra licitada, se levantó los montículos que forman parte de la autovía y hasta ahí se dejó. Y ahí se dejó, sí, está el trazado, se corrieron los alambrados, en la mayoría, en Zipacha está todo hecho eso. Claro. Se corrieron los alambrados, se compraron las cavas, que ya estaban de la vez anteriores, ya del propio terreno, donde van las rotondas y eso. Claro. Pero ahora se avanzó muy poco, es muy poco el porcentaje de lo que avanzó en sí. Claro. Pero en esta particularidad de que avanzaban en un tramo, y después ese tramo se dejaba en desuso, que se llenó de pasto incluso, y seguían con otro sector que hacían lo mismo y así cambiaban. Claro. Bueno, te agradecemos, Jorge, la información, nos permite tener un panorama, la confirmación entonces de que esta obra quedará paralizada. A ver qué pasa después de marzo, que es donde terminarían estos empleados de terminar el puente ese, a ver qué va a hacer la empresa, si va a seguir o si directamente irá a... Claro, se rescindirá el contrato, claro. Jorge, gracias por el tiempo, como siempre, un saludo cordial. Un abrazo. Un abrazo grande. Jorge